esta conferencia que ha preparado titulada 5 conceptos sobre arte y estética en la era digital. Cierro mi micrófono, Juan Martín, y te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia, por tu amable presentación. Agradecer, por supuesto, antes de nada, al área de estudios en Arte, Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma, por la invitación. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos y todas las que estáis siguiendo esta intervención a través del streaming. Bueno, mi intención en esta sesión es abordar algunas de las cuestiones que considero más o menos centrales en la relación entre arte y tecnología hoy, particularmente en el contexto de los social media, todo este contexto complejo, ¿verdad?, que se ha ido generando con la expansión y con el crecimiento de los social media, de los medios sociales. Y sobre todo, centrándome en esta conferencia en un punto que va a funcionar un poco como eje articulador de casi toda mi ponencia, que es la problemática de la subjetividad. Es un tema en el que estoy últimamente trabajando con cierta intensidad y en donde, bueno, hoy plantearé también algunas inquietudes o algunas cuestiones sobre las cuales estoy en estos momentos trabajando. Para ello, para esta aproximación que voy a intentar plantear a lo largo de mi intervención, voy a utilizar, como habéis visto en el título de la conferencia, me voy a intentar apoyar en 5 conceptos, o casi diría yo que más que conceptos, son puntos con los que, a modo, diríamos, de localizaciones en un mapa, voy a tratar de, bueno, pues de ir estableciendo una especie de pequeña cartografía en torno a estos temas, en torno a estas relaciones. Trataré de que mi intervención no dure mucho más allá de los 40 minutos, de forma que podamos pasar también al debate cuanto antes. Bueno, como punto de partida, quería que recordáramos, con un pequeño viaje al pasado, cómo el arte de las vanguardias, como el arte también de las neovanguardias, estuvo basado en una serie de dominantes de tipo territorial, dominantes de tipo espacial, dominantes que de alguna manera se derivaban de esa pasión vanguardista por avanzar, esa pasión por explorar nuevos territorios, por explorar nuevos lugares, y tal y como, bueno, expresa el propio término vanguardia. Es decir, lo que está situado en el punto más avanzado, lo que está situado en el punto más adelantado. Un dominante, como digo, territorial, un dominante espacial, el que caracterizó al arte de las vanguardias y neovanguardias, y que era además también un dominante de tipo epistemológico, un dominante que estaba motivado por ese, podríamos decir, acuciante hambre que es tan característico del arte de las vanguardias, por saber por dónde podría hacerse más vivible la vida, por dónde puede la vida expandirse, por dónde puede la experiencia de vida crecer y, en definitiva, por dónde expandir el campo del arte, ¿no? El campo de acción del arte. Con las vanguardias y neovanguardias se trataba, por tanto, de crear nuevos caminos. Se trataba de crear nuevos límites de los medios de expresión, o más bien disolver esos límites. Por supuesto, descubrir nuevos territorios, por supuesto, inventar nuevos lugares, implicaba también crear nuevos lenguajes para desenvolverse en ellos, qué duda cabe, ¿no? Lenguajes capaces de engendrar ellos mismos, engendrar esos mismos lenguajes, también otros ámbitos de experiencia, otras fronteras para el sentido. Y todo ello sin olvidar algo que a veces, bueno, se nos pasa un poco por alto, el hecho de que la renuncia misma o la renuncia a la misma idea de sentido no fue algo, desde luego, en absoluto ajeno al arte del siglo XX. Como muy bien señaló, como sabéis, Theodor Adorno en su teoría estética. Sin embargo, poco a poco, y a medida que nos vamos acercando al siglo XXI,
en el arte se fueron imponiendo otros enfoques. En el arte se fueron imponiendo otras perspectivas. Empezaron a aflorar otro tipo de preguntas. Empezaron a hacerse fuerte otro tipo de dominantes, que se alejaban ya de aquellos típicamente modernos, tan centrados, como decía antes, en los límites, tan centrados en las fronteras territoriales, tanto de los medios de expresión como del propio concepto mismo de arte. Claro, para incidir un poco más en este concepto de los dominantes, ¿no? Un término que yo saco o extraigo de la teoría literaria, pero que a mí me resulta siempre muy útil para hablar de arte actual. Pensemos que el compromiso de las estéticas de las vanguardias y de las neovanguardias con esos dominantes territoriales, esos dominantes epistemológicos, esos dominantes hipotéticos en gran medida, pensar, por ejemplo, en el ámbito literario, en Proust, pensar en Guide, pensar en fin, tantísimos otros, ¿no? Ese compromiso con los dominantes territoriales, epistemológicos, se puede comprobar, yo creo, muy bien, o se puede entender muy bien, si vemos el tipo de preguntas o si analizamos el tipo de preguntas que en el fondo motivaron ese tipo de creaciones. Eso es la proliferación de esos movimientos de vanguardia. Eran interrogantes como estos que aparecen en la imagen, eran interrogantes del tipo ¿qué pasaría si? Es decir, ¿qué pasaría si empleo estos materiales? ¿Qué pasaría si empleo estos medios? ¿Qué pasaría si combino estos elementos? ¿Qué pasaría o qué pasa si saco la escultura de su pedestal y la expando, ¿no? Bueno, pero preguntas también del tipo ¿cuáles son los límites de? Es decir, ¿cuáles son los límites de la pintura? ¿Cuáles son los límites de la escultura? ¿Cuáles son los límites, en definitiva, de un medio determinado de expresión? Pero preguntas también del tipo ¿se puede concebir algo más allá de? Es decir, esta es la gran pregunta de las vanguardias y neovanguardias, el más allá de algo, ¿no? Es decir, ¿qué hay más allá de un determinado lenguaje o incluso qué hay más allá de mi propia conciencia? Esto una pregunta también recurrente en algunas de las manifestaciones artísticas, ¿verdad?, más radicales de las neovanguardias. O qué hay más allá del propio concepto de arte dentro del ámbito del arte. Es decir, otra de las grandes cuestiones que todavía seguimos acarreando desde entonces. Sin embargo, a medida que el tiempo iba pasando, iban llegando, como decía antes, otras preguntas, otras cuestiones que tienen ya más que ver o que tendrán más que ver ya con un matiz de tipo ontológico. De lo epistemológico pasamos más bien a lo ontológico. Otros dominantes, como digo, con este trasfondo ontológico irán poco a poco sustituyendo, irán poco a poco relevando aquellos otros epistemológicos propios de la modernidad y que se van a ir concretando estos nuevos dominantes en otro tipo de preguntas, en otro tipo de interrogantes. Y en este punto tomo las preguntas que señalara Brian McHale, ¿verdad? Al describir, cuando trató de describir las bases del posmodernismo literario, planteándolas o intentando describirlo en torno a una serie de preguntas que ya son muy diferentes a esas preguntas que comentábamos anteriormente. Ahora las preguntas son del tipo ¿qué es un mundo? ¿Qué es un mundo? ¿Qué clases de mundo existen? ¿Cómo están constituidos y cómo los diferenciamos? ¿Cuál es el modo existencial de un texto o de una obra? ¿Y cuál es el modo existencial del mundo o mundos que proyecta, etcétera? Este es el nuevo tipo de preguntas que yo creo que de alguna forma, un nuevo tipo de interrogantes que de alguna manera caracterizan el arte en nuestros días. Una cuestión, eso sí, la de qué es un mundo, que exige hoy, por supuesto, en esta era digital en la que vivimos, concreciones mucho más específicas y entre las que yo desde luego propondría al menos como ejemplo estas que os pongo en la diapositiva, ¿verdad? ¿Qué tipo de mundo es este mundo hiperconectado en el que vivimos? ¿Cuántos mundos existen en este mundo y qué queda fuera de él? ¿Qué modo de existencia es el modo de la multitud conectada? ¿Cuál es el modo existencial propio de un mundo global? ¿El modo existencial de un mundo hiperconectado? Etcétera. Preguntas todas estas que, repito, en mi opinión, articulan, al igual que lo hicieron otro tipo de preguntas al arte del pasado,
preguntas que hoy articulan nuestro presente, que hoy articulan las preguntas que vemos emanar de las nuevas prácticas artísticas. Y todo ello, ¿por qué? Bueno, pues porque, qué duda cabe, en este estado de hiperconectividad generalizada que organiza y determina nuestras vidas en múltiples dimensiones, es algo que no puede ser obviado por el arte. Siempre he pensado que no solo necesitamos una sociología y una ética crítica en relación a la cultura digital. De esto en realidad ya hay mucho y hay mucha gente que se dedica a esto. Yo creo que es fundamental que exijamos una poética que nos permita comprendernos en este nuevo contexto. Yo creo que en este sentido, repito, los enfoques sociológicos, los enfoques éticos, los enfoques, en fin, dentro del ámbito de la cultura digital quedan absolutamente carentes si no pensamos en una poética de la cultura digital que, como digo, nos ayude, nos alumbre para vivir, para pensarnos en este nuevo contexto tan complejo en el que vivimos. Y en relación a todo ello, habría que señalar que es cada vez más frecuente en las estrategias del arte también, a lo largo de las últimas décadas, lo que a mí me gusta denominar como un enfoque sistémico. Un enfoque sistémico. Las prácticas artísticas inciden, me da la impresión, cada vez con mayor intensidad en la noción de mundo de vida, entendido como una especie de conjunto de sistemas interrelacionados, como un conjunto de sistemas interdependientes. El arte tiende cada vez con más fuerza a abordar sus centros de interés precisamente en su articulación con algún sistema. Es decir, a afrontar sus puntos de atención o sus centros de atención en relación siempre con algún tipo de estructura sistemática y casi siempre a una escala global, ¿no? Y de hecho creo que podemos afirmar que la noción de sistema se está convirtiendo, a mi juicio, en un referente esencial para el arte hoy. Podríamos hablar, pues, quizá de un sistemismo estético que se opone, por supuesto, a lo local, que pretende o que prefiere, diríamos, optar por referirse a procesos globales y, en última instancia, que es relativo siempre a los procesos de circulación de los signos a nivel general, a nivel global, a nivel transnacional. Y de hecho yo creo que se ve muy bien en casi todas las prácticas artísticas de hoy en día, prácticas que sean, digamos, suficientemente ambiciosas como para afrontar estas problemáticas. Vemos cómo sistemas de entidades de todo tipo, prácticas humanas y también no humanas y de muy diferente tipología y en continua interrelación, van poco a poco conformando esos campos de referencia fundamentales del arte hoy. Y de ahí que estén proliferando ya tanto y de una manera tan intensa las tematizaciones, los análisis poéticos de la morfología de los sistemas, de la morfología de los objetos o de los términos que actúan en esos sistemas, así como de las proposiciones que los relacionan o que marcan conflictos o que evidencian conflictos o que evidencian zonas conflictivas, como sucede sobre todo hoy, que duda cabe, entre los sistemas humanos y el sistema natural. Sistemas en relación a los que el arte dejaría ver, a mi juicio, o daría a ver su configuración siempre inarmónica. De alguna manera el arte nos ayuda un poco a ver, a hacer presentes o a dar a ver o a que se den a ver las configuraciones disfuncionales de estas relaciones entre sistemas. Es, por tanto, un enfoque, el del arte, que hoy apunta a las formas del orden, que duda cabe, a los sistemas que organizan nuestro mundo, pero sobre todo, insisto en esto, porque me parece fundamental, sobre todo las prácticas artísticas insisten hoy en el desequilibrio de esos sistemas, y especialmente en el conflicto entre los subsistemas que integran esos sistemas.
claro, podemos, a raíz de todo esto que estoy comentando, puede suscitarse la pregunta de decir, bueno, pero ¿quiere todo esto decir que nunca ha tenido el arte o el arte no ha estado nunca caracterizado por un enfoque de tipo sistémico? Bueno, pues obviamente ha existido, es decir, ha existido. Y de hecho, en las últimas décadas del siglo XX, yo creo que el mejor ejemplo o el antecedente de este enfoque sistémico que podemos encontrar es la teoría institucional del arte. La teoría institucional del arte, en realidad, y como sabéis, desarrollada entre otros muchos autores por George Dickey, es una teoría que estaba precisamente basada en la idea de que el arte depende de un sistema conformado por una serie de instituciones, por una serie de agentes de lo artístico. Es decir, que toda obra adquiere su sentido siempre en relación a una serie de relaciones entre los elementos que conforman el sistema del arte. Esto es una cuestión, por cierto, que abordé en un libro ya antiguo que comentó antes, que mencionó antes Claudia, titulado La apropiación postmoderna. Es un trabajo ya que ya se va alejando en el tiempo, fue publicado en el año 2001. Pero bueno, el enfoque sistémico de hoy, por supuesto, es distinto al de la teoría institucional del arte, de hecho no tiene nada que ver. Hoy esa orientación sistémica de las prácticas artísticas abandona o va abandonando los territorios del mundo del arte y va avanzando en dos líneas que yo considero fundamentales. No son desde luego las únicas ni exclusivamente podemos centrarnos en esas dos como tratando de explicar la totalidad o de la inmensa proliferación de líneas de investigación creativa hoy. Pero sí que a mi juicio son las dos que por lo menos en mi opinión tienen más interés. Por un lado, la que tiene que ver con la crítica a los sistemas mediático-tecnológicos, al sistema red, como a mí me gusta denominarlo, ese que conforma o que conforman las tecnologías y los dispositivos de la conectividad en general, y por otro, al que tiene que ver o a la línea que tiene que ver con la crítica a la desnaturalización progresiva de los ecosistemas, es decir, al conflicto entre el sistema natural, como decía antes, y el conflicto entre lo natural entre el sistema natural y los sistemas tecnológicos e industriales. En cuanto a la primera de las dos líneas, que es la única en la que a la que me voy a referir en esta intervención, el arte asume, toma como punto de partida que en las sociedades de más elevado consumo, en las sociedades más tecnologizadas, ya no hay ningún dominio de opinión, ya no hay ningún dominio de pensamiento, ya no hay ningún dominio de imagen, de afectos, de narratividad, que escape de una u otra manera a la influencia invasora de lo digital. Una línea de trabajo que tampoco deja de atender, por supuesto, a la condición paradójica de toda esta dependencia, nuestra de lo digital. Aquí los ejemplos que podríamos poner son infinitos. De hecho, la cultura tecnológica, el sistema red en sí mismo está lleno y funciona gracias a un complejísimo sistema de engranajes paradójicos, ¿no? De paradojas actuantes. Pero bueno, por ejemplo, si alguien hoy quisiera hacer una campaña en contra de Facebook o de Twitter, probablemente se vería obligado a emplear Facebook y Twitter para difundirla. Es decir, esto, en definitiva, ¿qué nos lleva? Bueno, pues que el sistema red lo es precisamente en cuanto que es capaz de incorporar a sí mismo las contradicciones, digamos, que se oponen a él. Es decir, que es capaz el sistema de extraer beneficio incluso de aquello que está en su contra o de aquello que podría en un momento dado estar en su contra. Es decir, la idea de sistema en este sentido es muy clara y yo creo que muy nítida. Podemos llegar incluso a afirmar que, y esto es algo que por supuesto se ve muy claramente en el arte actual, el hecho de que no parece haber ya un afuera respecto al inclusivo sistema de la conectividad. Es que no hay un afuera respecto a este sistema. Y esto es absolutamente fundamental en el centro, en el eje articulador de esta conferencia al que me estoy refiriendo, ¿no? La producción de subjetividad. Por otro lado, el arte no deja de aludir hoy a cómo en este sistema red la economía parasita la vida, haciendo circular su poder mediante juegos de iniciativas y de libertades personales, de dinámicas participativas
orientadas al goce de la comunicación, orientadas al encuentro social, orientadas a la promoción de formas de libertad, a la promoción de formas de singularidad, a una supuesta diversidad que nos venden un poco decir, los escaparates del consumo. Y por supuesto, aunque todo esto acontezca, en fin, en la mayor parte de las veces, como digo, en sus formas más ilusorias, en sus formas más artificiales y más económicamente interesadas. Todo lo cual nos lleva también a otro término, el de biopolítica, al carácter biopolítico del arte, siempre y cuando, eso sí, entendamos el término biopoder no solo en relación al control de las bases biológicas de la vida, sino de lo más ampliamente vital. Es decir, no entendamos el concepto de biopolítica solo en términos exclusivamente biológicos, orgánicos, sino entendamos el concepto de biopolítico, de biopoder en el sentido más amplio, es decir, de lo más ampliamente vital. Y cómo, de alguna manera, el biopoder lo es, ante todo, como un medio, como una forma o como el despliegue de una serie de modos de regulación de las interacciones vitales, hoy cada vez más mediadas, que duda cabe, por las tecnologías de la comunicación. Y es así que desde el primer NetArt, desde el primer arte de Internet hasta las últimas derivaciones del arte postdigital o post-Internet, como queréis denominarlo, hemos visto cómo estas poéticas de la conectividad, como a mí me gusta denominarlas, abordan los modos de vivir en su condicionamiento por las tecnologías, por esas tecnologías que conforman el sistema red, ¿no? De cómo nuestras vidas acontecen o están aconteciendo en un complejo ecosistema digital de flujos globales. Y en este sentido, desde luego, y volviendo otra vez a este término, el diagnóstico planteado por Michel Foucault en los años 70 en torno al concepto de biopoder resulta hoy una obviedad extrema, una obviedad absoluta. Es evidente que hoy el poder se ha hecho cargo intensamente de la vida. El poder hoy se ejerce ya a nivel de la vida. El poder pierde o ha perdido toda su autonomía, toda su trascendencia. Recordar que hemos dicho que ya no hay una fuera del sistema red y por tanto el poder más bien hoy es algo que circula. Es decir, hoy todos lo hacemos circular mediante el uso de nuestros medios de comunicación, en el uso de nuestros dispositivos de conectividad. El biopoder actúa, por tanto, desde dentro de la vida y sobre todo tiene una función que yo creo que esto también aparece tematizado de una manera muy brillante en muchas de las prácticas artísticas actuales, cómo el biopoder actúa regulando la vida desde su interior, formando parte integral de ella. Y de hecho no podemos pasar por alto, creo, cómo los nuevos modelos de negocio se integran hoy con las lógicas de la vitalidad y de las que ya son prácticamente indistinguibles. Estos operan continuamente en el diseño, en la producción y en la reproducción de formas de vivir. De hecho, más que a través del ejercicio de la tradicional soberanía política, las nuevas industrias de la subjetividad actúan produciendo y extendiendo formas específicas de lo vital. Lo que hacen es producir formas del disfrute, formas de experimentar jovialmente la vida. Temas todos estos, como digo, que son centrales en la creación artística actual, por lo menos en esa práctica o en ese conjunto, en esa línea de prácticas artísticas más interesadas, más comprometidas con el análisis crítico de la cultura digital. Y todo lo cual nos llevaría ya al punto cuarto de mi intervención y en el que sí que querría detenerme un poquito más. Al hecho de que la producción biopolítica debería ser entendida hoy esencialmente como producción de subjetividad, y de ahí que antes ya me haya referido a estas nuevas corporaciones, a las nuevas corporaciones tecnológicas con el término industrias de la subjetividad, nuevas industrias de la subjetividad. ¿Y por qué? Pues porque lo que producen estas nuevas empresas, estas nuevas corporaciones, es sobre todo vida social, formas de interacción, modos de comportamiento interpersonal, contextos de interpretación, contextos de valoración.
y, en definitiva, formas de subjetivación. Evidentemente, en el contexto del sistema red, los conceptos de producción y de trabajo ya no están ligados, por supuesto, al viejo concepto de mercancía, vinculado a la producción industrial del pasado. Son ahora muchísimo más amplios. Se vinculan sobre todo a todo eso que tiene que ver, o a todo lo que tiene que ver con la mediación técnica de la afectividad. Se vinculan sobre todo a todo lo que está, bueno, al goce relacional en general, al goce de las relaciones en general, de las relaciones intersubjetivas. En realidad, y de uno u otro modo, el arte contemporáneo siempre ha tenido que ver con las condiciones de producción de la subjetividad, y esto yo creo que es bastante indiscutible. Yo creo que el arte, desde luego, nunca ha dejado de preguntarse acerca de nuestra condición como sujetos. El arte nunca ha dejado de preguntarse sobre cómo adquirimos, sobre cómo nos sometemos o cómo nos rebelamos ante las pautas que conforman los modos generalizados del sentir, los modos generalizados del pensar. Hay, no obstante, ciertas vías en la creación contemporánea en donde este tipo de indagaciones tienen ya una historia, digamos, particularmente intensa, una historia ya casi, podríamos decir, relativamente larga. Estoy pensando en el arte feminista, una vía de la creación que lleva enseñándonos ya durante medio siglo o más de medio siglo, qué fértil, creativamente hablando, pero también qué reveladora políticamente puede llegar a ser la crítica desde el ámbito artístico a las formas de la construcción social, de las acotaciones de la dimensión subjetiva marcadas por los términos de feminidad y masculinidad. En suma, la pregunta es, o ha sido, es decir, ¿cómo hemos adquirido, cómo adquirimos una subjetividad sexuada? Este es quizá el gran tema o el tema esencial del arte feminista, ¿no? Bueno, siguiendo esta línea, y en los casos de más interés, hoy, desde luego, las poetizaciones del arte inducen o siguen induciendo a formas de resingularización de la subjetividad, es decir, a su liberación de las convenciones, a hacerlas escapar o conseguir que escapen de la cárcel de lo normativizado, de lo férreamente definido, de lo férreamente limitado. Y es evidente, a mi juicio, que la cuestión de la subjetividad retorna hoy con una enorme fuerza en el arte actual, y en particular, como digo, en este arte o en el arte más comprometido, más interesado con la tematización, con el análisis crítico de la cultura de la conectividad. Por otra parte, no puede extrañarnos, y por todo ello y por todo esto que estoy comentando, que en los discursos sobre el arte sean hoy también casi omnipresentes, podríamos decir, términos traídos de la teoría psicoanalítica. Hoy seguramente sea Lacan el autor más citado por los textos de teoría del arte, cuando realmente Lacan tampoco prestó demasiada atención o una particular atención a los problemas específicamente artísticos. Lo que sí que es verdad que son muchos los puntos en común de las prácticas artísticas o los puntos que las prácticas artísticas comparten con la teoría psicoanalítica. ¿Y por qué? Pues porque, al igual que esta, se ocupan, aunque sin tratar de explicarlas, de las cuestiones referidas a la ontogénesis. El arte se preocupa también, o se ocupa hoy como un eje central de su tarea y de sus preocupaciones en todo lo que tiene que ver, o en relación a todo lo que tiene que ver, o a lo que atañe a la construcción de la subjetividad. Pero obviamente, si el psicoanálisis o la teoría psicoanalítica trata de encontrar alguna forma de explicación de esos procesos, el arte lo que hace es abordarlos como campo de indagación poética, como campo de indagación crítica. Sea como fuere, el caso es que las operaciones que yo creo son hoy más complejas y también más valiosas en el arte actual se orientan a tematizar, se orientan hoy a poner en escena los condicionamientos de este constituirnos como sujetos, de cómo pensamos, de cómo sentimos el mundo, de cómo nos ubicamos en él, en este contexto en el que todo se ve influido ya por la
asistencia por computadora, en el que en este momento, en esta fase, en esta era, en la que nuestras vidas se hallan cada vez más intensamente articuladas, condicionadas por las tecnologías de la conectividad. De hecho, creo que hablar hoy de arte post-internet o post-digital es hacerlo sobre todo o acerca de nuevas vías de indagación poética centradas sobre todo en esta cuestión en la que estoy aludiendo ahora, ¿no? La cuestión de la maquinodependencia de la subjetividad. ¿No? La maquinodependencia de la subjetividad. No olvidemos, como señaló Félix Guattari, que las máquinas tecnológicas, procedo ahora a citar un pequeño texto de Guattari, dice Félix Guattari, las máquinas tecnológicas de información y comunicación operan en el corazón de la subjetividad humana, no únicamente en el seno de sus memorias, de su inteligencia, sino también de su sensibilidad, de sus afectos y de sus fantasmas inconscientes. Y de hecho, para explicar un poco todo esto, ¿sería acaso posible, me pregunto yo, tratar de comprender, por ejemplo, la obra de Kafka sin tener en cuenta la máquina burocrática, la enorme máquina burocrática que sirve como horizonte de toda su obra? Pues evidentemente no. Tampoco creo que podríamos, desde luego, acercarnos a la obra de muchísimos artistas, por ejemplo, de la vanguardia, estoy pensando en Picabia, sin tener en cuenta cómo por aquellos años 20, las nuevas máquinas electrónicas empezaban ya a configurar radicalmente el mundo moderno. La obra de Picabia quedaría... No podemos entender todas estas figuraciones del deseo, de esos elementos, de esos trasvases maquínicos de energía libidinal, no pueden ser comprendidos sin tener en cuenta, ¿verdad?, el rumor ya de las máquinas, de las nuevas máquinas electrónicas de los 20. Y creo que hoy pasa exactamente lo mismo, es decir, todo eso es exactamente aplicable al arte de hoy, pero diría que aún con más intensidad. Yo creo que no podemos pensar en la evolución ni en el presente del arte aparte o olvidando o no teniendo en consideración ese tremendo sistema maquínico, esa gran máquina que es la de la conectividad global. Yo creo que es algo que no... que es imposible, que sería un absoluto y un completo error. Y en relación a esto, creo que hay que insistir mucho en un aspecto muy concreto, que hablar de las relaciones entre arte o entre el arte y la cultura digital no puede reducirse a qué pueden hacer los artistas con las nuevas tecnologías y los nuevos medios informáticos. Yo creo que la pregunta clave no es esta. Es decir, no se trata de que ahora haya nuevas tecnologías, digamos, tecnologías de lo que sea, y a ver qué puedo hacer yo como artista con ellas. Yo creo que la pregunta no es esa. Yo creo que el artista no es esa la orientación que a mí me parece más idónea o que debe asumir de manera idónea un artista. Yo creo que la pregunta es justo la contraria. Yo creo que la pregunta hoy es precisamente qué hace el sistema tecnológico con nosotros. No nosotros, qué podemos hacer con esas nuevas tecnologías, no, sino qué está haciendo el sistema tecnológico hoy con nosotros, qué están haciendo esos nuevos medios, esos nuevos dispositivos con nosotros y, en definitiva, cómo afrontar desde el arte las condiciones de producción de subjetividad en esta época nuestra de la hiperconectividad generalizada o globalizada. El cómo, en última instancia, adquirimos una subjetividad tecnológicamente mediatizada. ¿Cómo tiene lugar la ontogénesis en la cultura digital? Esta es la gran pregunta. Yo creo que esta es la gran pregunta del arte, la pregunta que a mi juicio, me parece más pertinente. Es decir, en otras palabras, ¿cómo operan los modos maquínicos de producción o de construcción de la subjetividad? ¿Cuáles son sus vectores? ¿Cuáles son sus líneas de fuerza en un contexto tan intensamente mediado tecnológicamente? Y en este entorno nuestro de lo digital, creo que
las prácticas artísticas pueden resultar muy esclarecedoras de alguna manera en ofrecernos ciertas respuestas o en abrir ciertas vías en relación a esta pregunta o a estas cuestiones que planteo. Y cómo, pues sobre todo gracias a sus tematizaciones en torno a las complejísimas relaciones entre las condiciones intrapsíquicas tradicionales o tradicionalmente estudiadas por el psicoanálisis y las condiciones hoy sociotécnicas que afectan o que intervienen enormemente en la producción de la subjetividad. Es decir, las relaciones entre las condiciones intrapsíquicas y las condiciones sociotécnicas en lo que a la construcción o a la producción de subjetividad se refiere. Por otro lado, cuando los artistas hacen coincidir las temáticas del arte con los efectos y las formas de funcionamiento del sistema red, de esta máquina infinita que es la de la conectividad global, se produce algo que a mí me parece realmente muy interesante, es que la exigencia de interpretación que plantean estas obras deviene en última instancia la exigencia de una reflexión crítica sobre el sistema al cual están referidas. Y de hecho creo que estas poéticas de la conectividad coinciden con esa denuncia que el aceleracionismo, por ejemplo, planteó hace unos años acerca de la represión que ejerce el capitalismo en relación a las fuerzas productivas de las tecnologías. Esa crítica que, como sabéis, está fundamentalmente centrada o lanzada contra la aproximación cada vez más retrógrada, podríamos decir, a la tecnología, que es la que promueven los sistemas económicos liberales, es decir, a esa tendencia a llevar a la tecnología hacia fines, como denuncian Williams y Sirincic, ¿verdad? En su famoso manifiesto aceleracionista, es decir, esa tendencia que tiene los sistemas neoliberales a llevar a la tecnología hacia fines absurdamente limitados, ¿no? Con todas las posibilidades que tienen las tecnologías y, sin embargo, las tenemos domesticadas, las tenemos extremadamente parasitadas por el capital. Y de hecho, repito, las poéticas de la conectividad, yo creo que en los mejores casos no hacen sino explorar precisamente eso, los potenciales de transformación de los desarrollos tecnológicos y científicos que los dispositivos neoliberales no quieren o no han querido y seguramente no quieran en el futuro explorar, no quieran explotar realmente. Es decir, de lo que se trata es de generar ciertas evocaciones en torno a esa liberación de las fuerzas productivas que aún no están exploradas, pero que sí que están latentes en las nuevas tecnologías, que sí que están latentes en los nuevos medios en general, y tratar de alguna manera con ello de sacarlos de esa domesticación comercial, de ese parasitismo económico y que muchas veces nos impide pensarlas en términos más ambiciosos, que nos impide pensar las tecnologías en términos de una mayor profundidad en cuanto a lo que se refiere a la dimensión vital, no a la dimensión puramente económica. Recordemos, de hecho, leyendo esta cita al manifiesto aceleracionista, lo que escribían Williams y Sirincic hace unos años. Decían: el sometimiento de la tecnociencia a los objetivos capitalistas, especialmente desde finales de la década de los 70, impide conocer a fecha de hoy lo que una maquinaria tecnosocial moderna sería capaz de lograr. Bueno, pues efectivamente, es decir, y yo aquí también coincido con ello, es decir, yo creo que el arte, pero lo traslado al ámbito artístico, es decir, yo creo que el arte más comprometido con el análisis de la cultura digital, precisamente lo que trata es de evocar esto, es decir, de anticipar incluso ciertas vías acerca de eso que una maquinaria tecnosocial no tan domesticada, no tan parasitada por los intereses económicos, sería capaz de ofrecernos como ámbito de vida y como ámbito de experiencia. De hecho, creo que de las obras postdigitales lo que debemos esperar son precisamente, pues eso, es decir, invocaciones a esa plena realización de modos de experiencia, de tendencias inherentes a la tecnología y a los medios, pero adormecidas o imposibilitadas en los modos de producción y de vida digital. Y además que tener muy en cuenta algo, yo creo que fundamental, es decir, que las artes visuales
juegan con mucha ventaja en la aproximación crítica a la cuestión de la subjetividad. ¿Y por qué? Pues porque la subjetividad tiene, y esto, repito, creo que no hay nunca que olvidarlo, un trasfondo netamente visual. No es casual que habitualmente empleemos metáforas visuales para indicar cómo interpretamos o cómo nos relacionamos con el mundo. Utilizamos metáforas de este tipo, yo lo veo así, o desde mi punto de vista, bueno, pues aprovechemos esas cualidades visuales de la subjetividad para precisamente desde el arte esperar nuevas operaciones que abran vías de cierta liberación. Y de hecho, como decía Stuart Hall, el sujeto se forma, decía él, subjetivamente a través de la construcción de su campo de visión. Y esto insisto en que me parece fundamental en un tiempo nuestro, un tiempo como el presente, en el que vivimos además una tremenda inflación icónica. Es decir, el nuestro es un tiempo que si se puede caracterizar por algo es también porque es la época del exceso de las imágenes, en el que es una época en la que parece que lo que más abunda son imágenes. Es una época en la que parece que lo más fácil de producir son imágenes. En cualquier caso, sí que querría también hacer especial hincapié en otro aspecto relacionado con este, y es en el hecho de que el arte es siempre, mediante las operaciones de un hacer visible, una denuncia de lo reprimido, una denuncia de lo que ha sido reprimido, está siendo reprimido en las formas de subjetividad predominantes, o de lo que, si queremos decirlo de otra manera, o de lo que está ausente en las modelizaciones hegemónicas de la identidad. O, en otras palabras, de lo marginal en ellas, de lo que ha sido obviado en los discursos sociales sobre cómo debemos de ver el mundo, sobre cómo debemos ser y, ante todo, sobre cómo debemos desear, sobre la configuración de nuestras formas de deseo. Porque uno de los cometidos de las prácticas artísticas visuales creo que sigue siendo el de un dar a ver también lo que está fuera de lugar, es decir, un dar a ver lo ectópico. Y de ahí que si hay un rasgo también muy característico del arte hoy, sería el paso, la transición de la idea del arte como utopía, un concepto moderno, un concepto tan enormemente presente, como sabéis, en los movimientos de vanguardia y neovanguardia, a la idea del arte más bien como ectopia, es decir, como algo que está centrado en lo que está fuera de lugar, en lo anómalo, en este mundo digital en el que todo, digámoslo así, es demasiado perfecto, en el que todo parece demasiado fotogénico. Pero volviendo de nuevo a lo que comentaba antes, a todo lo que tiene que ver con la entrada en máquina de la subjetividad, con esa entrada en máquina de la subjetividad que estamos viviendo hoy, quisiera también volver a comentar algo acerca de otros de sus muchos peligros. En este caso, centrándome en todos esos que están implícitos en el hecho de que en el sistema red producción económica y producción de experiencia social y afectiva coincidan, de que ambas se hayan fusionado, si ambas hayan conformado un todo integrado. Claro, este capitalismo social o este capitalismo afectivo en el que vivimos y que es resultante de todo este conjunto de operaciones, supone, como decía antes, la colonización cada vez más completa de nuestras interacciones vitales por parte del capital y de sus dinámicas. Y esto, bueno, tiene muchísimas implicaciones, muchas de las cuales son centro temático, por supuesto, del arte postdigital. En primer lugar, el parasitismo económico de toda nuestra vida afectiva, de toda nuestra vida comunicativa. Supone este parasitismo supone los riesgos de un grave empobrecimiento de nuestra subjetividad. Una subjetividad que progresivamente pues, se va viendo mermada, se va viendo aplanada, podríamos decir también, y quedando reducida a la subjetividad de perfectos consumidores. Por todo ello, las prácticas artísticas, como digo, más interesadas en este tipo de análisis son o devienen, yo creo, siempre buenos baluartes de la reclamación de esta resingularización de la subjetividad, porque, bueno, además, en este mundo de la conectividad global, creo que
es posible pensar algo que seguramente en otras épocas a lo mejor no se veía tan claro y que a mí hoy me parece manifiesto, que hoy es posible pensar en un sujeto más libre, hoy es posible pensar en un sujeto más singular, más individualizado, pero sin caer en reivindicaciones o en planteamientos ególatras y egocentristas, sino es esta combinación que es la única con la que yo creo que se puede pensar el futuro. Hoy, la de un sujeto cada vez más libre, más singular, más individualizado, pero también más solidario, cada vez más solidario. Bueno, sea como fuere, el sistema red no es solo un conjunto de, que duda cabe, no es un conjunto solo de herramientas o de medios de transmisión o comunicación. Hace ya mucho tiempo que dejó de ser eso. Hoy es más bien conformador de una maquinaria interesadamente inclusiva que moldea nuestra forma de entender y nuestra forma de participar en el mundo, y que condiciona intensamente, como decía antes, nuestro modo de ser, nuestro modo de pensar y, en definitiva, nuestras formas de vida. Y, por supuesto, y si en esta segunda época de la web o de la red es cada vez más difícil distinguir entre validez o campo de sentido, por un lado, y consumo o mera economía, por otro, ello justificaría, por lo menos a mi juicio, que una finalidad primordial de las prácticas artísticas o del presente de las prácticas artísticas sea precisamente el de indagar en esa distinción, en entrar en esa diferenciación, cada vez, hoy como digo, más borrosa, de límites cada vez más difusos. Por otra parte, en ese abordaje de las formas maquínicas de la producción de subjetividad me parece también clave o fundamental la tematización de la condición de la subjetividad hoy como subjetividad de datos. Y no son pocas las prácticas artísticas que están ahora ya abordando la representación crítica de los contornos del yo en la sociedad digital, bajo la monitorización de todas estas tecnologías de inteligencia artificial, tecnologías siempre clasificadoras que buscan de alguna manera, bueno, nuestro condicionamiento a base de un continuo registro y almacenamiento masivo de toda nuestra vida online, y en lo que, como sabéis, se basan para encerrarnos en esos ecosistemas personales de información que son las filter bubbles, que son las burbujas de filtros o los filtros burbuja, conformadores siempre de sofisticados ecosistemas personales de información. Y de hecho aquí el concepto de ecosistema yo creo que es absolutamente idóneo para hablar de lo que sucede dentro de esas burbujas, ¿no? Ecosistemas personales de información. Bueno, el caso es que en un mundo en donde todo es medido, en donde todo es registrado, en donde todo es calculado como dato, creo que es esencial para el arte la cuestión de cómo representar el lado de lo no cuantificable, el carácter multidimensional de la experiencia y, en definitiva, la ambigüedad, donde todo está cuantificado, donde todo se explicita, donde el arte incide en la ambigüedad, en intentar de alguna manera representar ese lado que queda o que es completamente ajeno a lo que podemos extraer de lo cuantitativo, de la cuantificación. Y de hecho creo que el arte debe evocar la posibilidad de ciertas vías que en la infoesfera digital bueno, pues no nos limiten a ser solo depositarios de recomendaciones de actividades, de entretenimiento y de consumo, porque desde luego no podemos aceptar la condición de seres calculados, no podemos aceptar esta identidad de seres calculados. Y contra el aplanamiento de la subjetividad que todo esto implica, el arte yo creo que debe resistirse, ayudarnos a conformar ciertos núcleos de resistencia que estén opuestos o que se opongan a esa empobrecedora homogenización, que nos inviten a salir de las redundancias limitativas que hoy tan eficazmente modelan nuestra subjetividad. De hecho, debemos tratar de dejar de ser meros aceptores de informaciones y de sugerencias y conseguir devenir receptores activos, es decir, intérpretes. Decía Yves Michaud que hoy ya solo la moda, escribía él, estoy citándole, dice Michaud, hoy ya solo la moda produce diferencias. Diferencias, eso sí, frágiles,
condenadas a desaparecer con la siguiente moda. Diferencias que él además consideraba al mismo tiempo, escribe, significantes e insignificantes. Significantes por el solo hecho de que están de moda, pero también insignificantes entre todo lo que sucede y desaparece en el curso de los acontecimientos. Claro, frente a esta visión un poco tan reductiva de Michaud, yo sí que creo que muchos artistas se comprometen hoy, y además de manera muy activa, en el rescate de la diferencia de su condición falsificada, de su condición superficial, de esta situación que estoy un poco describiendo, que la mantiene como requisito de cara a la homologación total, ¿no? La idea de todos diferentes para ser todos iguales. En mi opinión, creo que la labor más importante, de hecho, de la creación artística hoy es precisamente la de promocionar esto que he querido ya ubicar como el quinto y último punto de mi intervención, modos auténticos de la diferencia. Es decir, yo creo que el arte debe orientarse, debe asumir este reto, la de promocionar, o el reto de promocionar modos auténticos de la diferencia. Modos de rescatar o modos que permitan un cierto rescate del concepto de diferencia de ese estado inflacionado en el que viven. Porque en el fondo creo que uno de los retos más importantes, uno de los planteamientos, de las urgencias más relevantes en el arte hoy, es precisamente explorar formaciones de subjetividad inauditas, lo que también en última instancia nos puede abrir a todos los demás a otras formas de disfrute de la vida. Es la vindicación, si queréis que lo digamos así, una especie como de seguir creyendo en o de vindicar, de exigir la potencia mutagénica del sentir en el ámbito de la subjetividad en una cultura mediatizada. En relación a todo ello, creo que también haríamos mal si obviáramos o pasáramos por alto la importancia que se le dio al arte tomándolo como modelo en esa refundación acontecida a finales de los años 80 de la problemática de la subjetividad y con la que Deleuze y Guattari reivindicaron una noción de subjetividad parcial, prepersonal, polifónica, colectiva y maquínica, y en donde la práctica artística o el concepto arte se convertía casi en una especie de modelo para pensar esta nueva forma de abordar el problema de la subjetividad. Y si el mundo, y no solo el inconsciente, como decía Lacan, está estructurado como un lenguaje, es decir, Lacan, como sabéis, incidía en esta idea de que el mundo está estructurado como un lenguaje. Bueno, pues el inconsciente y mundo están de alguna manera ambos asimilados, ¿no?, por esa construcción a base de lenguaje. Bueno, pues si el mundo también está construido o estructurado como un lenguaje, puede que el arte precisamente sea poseedor de una gran capacidad para ejercer una actividad de contracodificación, una actividad de cuestionamiento de las formalizaciones típicas en las que la realidad es traducida sígnicamente y en la manera en la que los elementos de lo real están combinados siempre siguiendo acorde con las gramáticas del poder. Por ello yo creo que el arte nos sirve también para anticipar modos de experiencia que escapan de la sobrecodificación a la que los regímenes de producción de subjetividad nos tratan de someter en esta infoesfera digital. Las artes serían pues una invitación a una forma distinta de puesta en existencia. A mí este es un término que me parece que puede ser, que es muy claro a la hora de explicar qué es lo que hace el arte. Bueno, pues el arte es una forma distinta de puesta en existencia. Y de hecho su poderosísima función existencializante, su capacidad su capacidad, su competencia para la producción de subjetividades alternativas, se basa precisamente en su capacidad para incorporar o para provocar ciertas rupturas de sentido que ponen en entredicho las formalizaciones básicas dominantes en las que a todos se nos intenta hacer encajar. El arte debe servir, por eso, para dar algo más de consistencia a esos territorios existenciales, tanto individuales como colectivos,
Una consistencia que, bueno, pues que hoy, que duda cabe, está cada vez más mermada, es cada vez menos consistente, precisamente debido a esa exacerbada producción de bienes materiales e inmateriales, pero que están integrados siempre en las lógicas de los intercambios económicos y en las tendencias de igualación y de equivalencia total que les son propias. La creación artística nos debería ayudar, por eso, a salir de esa, digamos, dormancia vital en la que nos sitúa nuestra condición de consumidores, habituados a experiencias en la cultura digital que bien, bueno, pueden ser muy visualmente muy estimulantes, pero que sin embargo en el fondo son muy pobres de contenido. Yo creo que esta es una gran diferencia que también es la que creo que nos puede permitir diferenciar bien cuando hablamos de arte y cuando no hablamos de arte, ¿no? Es decir, el arte nos ofrece experiencias ricas en contenido. El arte debe llenarnos de nuevas intensidades, como decía Deleuze, ¿no? Y bueno, el propio Bauman decía que algo así como que el arte no es una huida de la realidad, sino más bien lo contrario, es decir, es lo que él llamaba el deseo de animarla. También Kafka decía algo muy bonito que yo creo que nos puede servir muy bien para entender todo esto, es decir, el arte debe romper, decía Kafka, el mar helado que hay dentro de nosotros, ese mar helado que de alguna manera pues es mantenido así y producido por todo este engranaje complejo de los sistemas económicos y políticos. El arte, en última instancia, no solo crea nuevos lenguajes y nuevos mundos, espacios que exigen otras formas de mirar, otros ámbitos de coexistencia de los signos, sino que también, y esto también es algo, me parece fundamental, el arte, ante todo, tiene una capacidad de reinvención, no solo de invención, sino que es además el punto que me parece más importante, su competencia más importante no está en el ámbito de la invención, que es un concepto todavía muy moderno, muy vinculado a aquellas épocas con las que empezamos en esta intervención, en esta conferencia, sino su capacidad fundamental hoy me parece que está vinculada a la reinvención, pero sobre todo de los modos de vida psíquicos más generalizados. Esperamos, por tanto, creo, del arte que nos haga posible o que haga posible un enriquecimiento de nuestra relación con lo que nos rodea, que nos invite a salir de los comportamientos vicarios, de los comportamientos especulares a los que todos nos sometemos en el uso diario de nuestras redes sociales, ¿no? Esas formas de idealidad un tanto vacías que nos impelen en definitiva o a las que nos llevan todas estas lógicas un tanto inconscientes que nos instalan en este estado hipnótico de los social media. Y como decía Guattari, ya con esta cita sí que quería dar por finalizada mi intervención, escribía Guattari, la única finalidad aceptable de las actividades humanas, y aquí yo creo que debemos añadir nosotros que por supuesto también la del arte, sobre todo la del arte, es la producción de una subjetividad que autoenriquezca de manera continua su relación con el mundo. Y ese creo que es fundamentalmente el reto a conseguir en el futuro y a pensar en el futuro. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Si queréis, pasamos al turno de preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias, Juan Martín. Sin duda ha sido un gusto escucharte, una charla inspiradora y sin duda estimulante, tan estimulante que están llegando muchas preguntas. Yo tendría algunas, pero me gustaría más bien ceder la voz a aquellas personas que están muy atentamente y emocionadas de escucharte